como la presión, y esa es de siempre, es como ese nervio. Pero siempre me digo, güey, confía en lo que sabes hacer. ¿Sabes? O sea, por algo estás en donde estás y por algo has llegado a donde estás. Yo lo que hago, por decir, en el antro es mucho leer a la gente. O sea, lo que sí tienes que estar actualizado en la música. Siempre, siempre. O sea, los hits y que esta rola y que esta rola y que esta rola. O sea, obviamente hay rolas que pues, no pongo, que no me gustan. Esas carpetas, o sea. Cada 8 días. Cada 8 días Cada estás, a ver, ya salió esto, ponlo. Yo tengo en mi pared, así como ustedes su estudio, yo tengo en mi estudio tengo un calendario. Y en ese calendario me organizo qué días hago qué. Entonces yo todos los jueves, o sea, de hecho mañana me toca, me siento y justamente cuando fue el 12 de agosto, toqué y me empezaron a dar más fechas, y cuando toqué en EDC, fue cuando dije, güey, yo me quiero dedicar a esto. ¿Y cómo llegó esa oportunidad? Es justamente lo que dicen, es la actitud y algo que a mí, no digo que me caracterice, pero tú nunca sabes, o sea, nunca sabes para quién trabaja el mundo o qué pueda hacer. Y mi mamá siempre me dijo, güey, tú siempre con los pies en... O sea, la única persona en todo este pedo de ser DJ y todo fue... La que me apoyó fue mi abuela, Bueno, hasta me iba a meter a una escuela de contrabando, íbamos a decir que yo estudiaba en otra escuela. Nunca sabe, o sea, realmente quién es. Y una cosa es ser DJ y otra cosa es poner música. Se puede vivir de la música, o sea, sí se puede vivir de esto. Yo vivo de esto, o sea, 100% yo vivo de mis fechas. Vivo de estar tocando, vivo de producirle a la gente porque yo soy DJ y productor. Mucho, o sea, es que también depende mucho para tocar y eso. Ajá. Sí. O sea, hay muchos lugares, hay antros de nicho que es como lo que te gusta. O sea, porque si te das cuenta en Bar Américas, pues güey, escuchas un solo género. Sí. ¿Sabes? Y hay antros de open format. Tipo, no sé, ahorita de los que están más fuerte pegando a nivel nacional, no sé, un de Normal. Sí. ¿Sabes? Que ellos están arrasando. O Mesontle también, que son cosas totales. O sea, yo siempre los pongo como, no a comparar. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Fondo Negro. Un nuevo episodio, como lo acabas de decir, amigo. Mi Max. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, muy contento porque hoy tenemos un invitadazo, mano. Así es, y bueno, para todo el que esté viendo o escuchando este video va a preguntarse, pues, ¿a quién tenemos el día de hoy o de qué vamos a hablar? ¿Quién es este güey? Y va a decir, bueno, pues, si tú eres una de esas personas que de repente dice que hacen unos muy buenos mixes en el baño, bueno, te vamos a decir algo, güey. Si quieres ser profesional, tienes que ver esta entrevista porque hoy traemos a un experto en el tema, nuestro amigo Mitch Flores. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes, papis, cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues ya teníamos rato de querer hacer esta entrevista, amigos, pero mira, qué bueno que se hizo. Ya se hizo, porque además de cuando queríamos hacerla ahorita, has hecho otras cosas muy interesantes, sí. Entonces también por ese lado, pues mejor, ¿sabes? Todo bien. Por algo pasan siempre las cosas. Yo siempre digo eso. Sí, de hecho sí. Fíjate que una de las primeras cosas que estabas platicando, mi Chris, era que de repente todos nos creemos DJs, ¿no? O todos tenemos un amigo que es DJ. Dice, no, güey, yo soy DJ. Y es como de, no, güey, solo pones música en tu celular, güey. Dice, no, güey. No, güey. No, güey. No. Hay una ciencia detrás de todo esto, porque no solamente es saber mezclar una canción con otra, también es incluso crear tus propias canciones, ponerlas en el momento adecuado. Justo. Porque incluso una canción mal puesta puede arruinar la fiesta. No sé si les ha pasado que de repente claro. La fiesta está muy buena, güey. Y el que pone la música o el DJ desmadra todo. Y ya termina siendo una mal fiesta. Sí, pero... y sobre todo también hay que romper el tabú, ¿no? O sea, el tabú de decir, eres DJ, ¿por qué? O sea, eres DJ. Ajá, justo. Claro, ¿qué te hace ser DJ, no? Sí, y como todos a lo mejor pensarán es el que pone la música en la fiesta. O sea, sí. Pero ese es el 10% de lo que realmente significa ser DJ hoy en día, ¿no? Y nos gustaría empezar justamente todo este desmadre con... ¿qué fue lo que te inspiró a comenzar en el mundo del DJ? ¿Y cómo recuerdas tu primera presentación? Güey... ¿Hace cuánto fue, güey? Mi primera presentación fue en un antro que... O sea, ya en forma, en un antro que se llamaba Molly. Y me bajaron por maleta. Así, me dieron él, güey. Güey, ya... Sí, así. O sea, ¿lo cortaron? Sí, ¿Cuántos años tenías, güey? Te estoy diciendo que esto fue hace como 10 años, hermano. Y la primera vez que yo quise ser DJ... Es que cuando no sé si les tocó... Bueno, tú me dijiste que amas la música. Bueno, todos amamos la música. Sí, melómanos aquí. Sí, justo. Pero
yo veía mucho los conciertos, lo que era el Ultra, lo que era Tomorrowland, veía los conciertos de los artistas. Sí, cuando los ponías Tomorrowland en YouTube, Ajá, güey, ¿no? y me los ponía a ver y la chingada, y yo veía lo que hacían, o sea, que todo el mundo bailando, brincando, coreando rolas, y yo decía, yo quiero hacer lo que hace ese puto. Okay. Yo quiero estar ahí, decías, ¿no? Pues, yo quiero estar ahí en el sentido, yo quiero hacer eso. Sí, dedicarme a eso. Ajá, y yo no tenía compu, o sea, yo ni sabía ni cómo se hacía esto, y todos empezamos, yo creo que con un programa que se llama Virtual DJ. Sí, famosísimo. Sí. Sí. Entonces yo mezclaba con mi compu literal, o sea, de cambiar la rola de un lado a otro y de subirle y bajarle volumen nada más. Y me sentía yo ahí en el Ultra y con el Yo eso sigo haciendo, güey. Sí, obvio. Sigo haciendo eso y sí siento que estoy haciendo. Claro. Y Que le con- quitas los graves, güey. Ajá. Luego los agudos, güey. Sí, luego pones 2 latas así de espuma, güey. Las Y ya- así para que salga. Claro. Yo hacía eso. Una vez, o sea, Entonces cagado. no soy el único, güey. Sí, no, Sí, no. no, yo, haz de cuenta que yo lo hacía en la noche y de repente un día llega mi mamá, abre mi cuarto y me dice, ahora tú qué pedo, pinche loquito. Porque con los audífonos y no se escuchaba nada. Y le digo, no, estoy mezclando. ¿Mezclando qué música? Ah, ya vete a dormir. Y yo como, bueno. Pero ahí fue la primera vez que quise ser DJ. Ok. Como que ahí empezó el Ahí- sueño, güey. ajá, ¿no? el Ahí sueñito, nació. así el amor. O sea, ahora, porque de tu familia o así no tenías. No, alguien nadie, que se dedicara así, nadie. algo parecido. Mi Jamás. abuelo tuvo un grupo de rock and roll Ok, cuando órale. era chavo, pero te estoy diciendo que tenía de los 16 a los 20 la tuvo. Ok. Pero pues ya te estoy diciendo que eso fue hace 60 años, hermano, ¿sabes? O sea, Sí. y ya, pero de ahí en fuera nadie en mi familia se dedica a la artisteada, por así decirlo. Fíjate Oye, que eso es bien curioso. Sí, muy curioso. Porque No es la primera vez que escuchamos un caso así. justo es lo que iba a decir, güey. Estamos conectados, güey. Sí, güey. Este, Eso está, mira. No, justo es eso, güey. O sea, creo que nos ha tocado ya muy pocas personas últimamente que realmente no se dedicaron a lo que los padres se dedicaron o que incluso tienen a lo mejor ese, ¿cómo decirte? Como ese approach, ese acercamiento a la música. O sea, digo, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Desde yo ser músico, y Max en cuestión de cine, pues, güey, o sea, ni su familia fue de, güey, yo agarré una cámara desde que tenía 5 años, pues no, güey. Sí, no. Claro, hasta no. mi familia que, güey, apenas o sea, sí les gusta la música, pero nunca amaron la música. Si no es como que veías ¿No? en tu casa, no sé, a tu papá Guitarras, ensayando, discos, Sí, güey. no, güey, justo. jamás, O güey. que nunca. vieras, ya en mi caso, que estuvieran filmando cosas, güey. O sea, Sí, no güey. era como. Sí tenían su cámara, pero Sí, era de. Era de la familia, güey. Familia. Sí, y era, sí, y era sí. para los videos esos del Ajá. chamaquito. Así de, ay, mira, grábalo porque se está jugando. Mira, se Sí, cayó. güey. Justo, Ahora, exacto. mira, exacto. vamos a ver los Sí, videos güey. y tú de bebé ahí, ¿no, güey? Ah, Con tu así era en pirrín. mi Todo casa, pedorro, güey. aparte. Ahí El con tu video más pirrín en pedorro, la güey. cama, güey. Sí, güey. En una alberquita de plástico, güey, ahí jugando, sí. No, y 100%. los otros del papá, güey, así en la cámara. En la güey, cámara, porque sí, en siempre el veías- lente. Sí, güey. Siempre. Sí, no, güey. O sea, al Sí, final güey. yo creo que eso está muy divertido también porque empiezas un camino de cero y que tiene sus ventajas y desventajas, Como ¿no? todo. Lo malo de esto yo lo veo es que como no hay un camino, pues tú tienes que irlo formando y en Claro. ese, pues, Pero es lo más dices, chido, güey. O Como sea, dices, lo adelanto que te bajaron, güey. O sea, claro. No, y es que al final, ve, la primera persona que me dio chance de tocar en un antro fue un DJ que ahorita tiene un antro que se llama Duba, que es Nelson Díaz. Ok. Duval de Metepec. Ajá, Ok, justo. güey. Ese güey, haz de cuenta Se que una ponen amiga. buenas las Sí, las se pone fiestas bueno. ahí, ahí, pone güey. bueno, sí, se güey. pone bueno. La neta. Vayan, amigos. Entonces, de ahí, haz de cuenta que una amiga mía que era RP de un antro que se llamaba Fashion, no sé si les Sí, tocó. güey. Ah, Fue sí, el primer claro. antro que yo fui, Sí, güey. igual yo también. Entonces me dijo este güey, o sea, me dijo ella, El oye, te voy a Fashion, presentar no al mames. DJ. Sí. Y fue Nelson y me dijo, ven, dale. Un día me dijo, vente al otro fin de semana y vamos a ver qué traes. Y yo, pues órale. Y ya, y me dijo, güey, pues sí tienes que practicar, carnal. Sí, pero en buen pedo. Ajá, ¿o no, te- no, o te va él fácil siempre de- fue en súper buen pedo. La neta fue súper buen pedo. Él me dijo, no, pues mira, tienes que ir viendo a la gente, tienes que ir Ok. leyendo. Porque antes, güey, pues antes los DJs estaban en una esquina, nadie Sí, los sí, sí. veía. Sí, y güey, justo. literalmente era la música. O sea, literal. yo recuerdo en estos antros, a lo mejor por las películas así de los 80s tal vez, estaban como Escondidos arriba, güey. en una cabinita. En una ajá, cabina, sí, nadie arriba. sabía quién era el DJ. Nadie. Nada más iban a bailar. Ajá, güey, estaban como escondiditos, ¿no? Ujú, Sí, así. o veías la sombra, güey. Ajá. De alguien ahí brincando, güey. Decías, Sí. ay, hay alguien ahí. Sí, sí, sí. Ahí hay un cabrón. Sí, a mí me tocó porque o sea, la parte del pedo siempre me gustó.
Que la O sea, fiestecilla y así. Sí, güey. no, en Valle, porque yo vivía en Valle lo que fue mi prepa. Entonces pusieron un antro que se llama Básico, ahí me enseñaron a tocar. Pero antes de eso había otro antro que se llamaba Club DB. Y el DJ, yo me subía con ese cabrón y decía, o sea, se supone que yo era RP, mi mamá me decía, es que eres rependejo porque te traen de aquí para allá, te lo juro. Y haz de cuenta que yo me subía con él y yo veía lo que hacía. Y es como de, güey, ¿cómo haces eso? Y me decía, mira, ven, te enseño. Y ya como que me iba explicando para qué era cada cosita. Okay. Cerró el antro y me dijo, yo voy a poner un antro que se llamaba Básico. Y dije, pues vamos. Me dijo, sí, si quieres, jálate. Y todos los fines de semana yo iba y me daba ahí como mis clasecitas este güey. O como qué tip Sí. te acuerdas así que decías, no sé, eso de leer a la gente. Es que Me imagino esos tips los agarras ya como de maña. O sea, Ok. esos ya son maña. Él A me ver, hizo- algún tip que nos puedas así ahorita... ¿Que él me decía? Sí, o que digas... O que hagan esto, ocupas güey. actualmente. Puta, que ocupe actualmente, confía en ti. Confía en tu gusto musical. Eso siempre me ayuda y me ayudó mucho con un amigo. Ok. Porque luego estamos tan... El DJ en el antro nunca lo pelan. Eso es una realidad. Porque cuando la cagas, el primer cabrón que voltea a todo el mundo a ver. ¿Qué Sí, pedo? güey. ¿Sabes? Sí, que- claro. O sea, Un segundito de silencio y es como... güey, es que literal, o sea, Sí. tú cuando vas al Es antro, verdad. vas a escuchar música, pero no vas como tal a escuchar al DJ. Es como cuando vas a un concierto, ¿sabes? O sea, cuando vas a un concierto, sí, vas a ver al artista, pero cuando vas al antro es como... Sí, claro, una disposición en un concierto de lo que el artista haga, a lo que voy es a verle la cara, güey. Exacto. Y en el antro no. Entonces traes una presión de... Porque tienes que llevar una noche, porque al final, como artista en el antro, también eres un producto y es un servicio, güey. Sí, claro. Porque te Sí, contratan, claro. porque pues, al final mi chamba es hacer que la gente se empede para que consuman más, ¿sabes? Sí, sí, sí. Si me va mal a mí, le va mal al antro, pues ya valió madre. Sí. Entonces, algo que siempre traigo como la presión, y esa es de siempre, es como ese nervio. Pero siempre me digo, güey, confía en lo que sabes hacer. ¿Sabes? O sea, por algo estás en donde estás y por algo has llegado a donde estás. Entonces, confía, déjate ir y diviértete. Pues por algo eres DJ. Oye, y yo creo que ahora, o no sé, lo veo así, siento que cada vez más la gente, sí es verdad que va a empedarse y eso, pero también mucho empiezas a ver al DJ cuando como que empiezas a ser reconocido y dicen, toca tal DJ, también muchas veces vas para ver al claro, DJ, ¿no? Y claro, es como sí. de- Y eso está chido, porque sí me ha pasado. O Sí, sea, de sí ha que- llegado racita a decirme, güey, pues yo te vine a ver y dije, gracias. O sea, que dicen, güey, voy a ver a Mitch y que independientemente de lo que vayas a poner, te voy a ir a Sí, ver, te güey. voy a ver, exacto. Y ya si lo que pongas me va a gustar porque es como de, güey, me gusta lo que toca. Y al final, así. en el antro, pues es open format. Entonces pones Ajá. como los hits. O sea, pones Sí, claro. el éxito, no es tanto el tema. Pero ya cuando tocas como nicho, por así decirlo, que ya es como lo que te quieres dedicar, ya es totalmente distinto. Porque ahí sí pones lo que tú quieres y como que transmites la vibra, la energía con la gente. Y que justamente todo viene de la mano, ¿no? O sea, de esta parte que comentas, en el que antes el DJ no era visto, Ujú. ¿no? O decías, DJ Tiesto, ¿no? Y decías, güey, pues, quién sabe quién chingados ¿Quién es. llega justo? Pero ¿Quién es lo que Tiesto? toca está poca madre, ¿no? Ujú. Y hoy en día que ya incluso yo me he dado cuenta en los antros de ahora, pues ya le dan un spot al DJ para que sea 100%. visto, güey. Sí, que sea O sea, ya no es visible. escuchado Y solamente, hasta ahora que es sea visto, súper güey. instagramiable, ¿no, Sí, güey? Sí, cabrón. O sea, un 100%, chingo de gente güey. ya está así grabándote y dice, no mames, ya viste ese güey, ¿no? Esto y el otro. Y incluso yo creo que hasta en tu mismo performance tienes que cambiar. Ah, claro, Porque güey. obviamente tú no puedes estar, o sea, es un decir, ¿no? O sea, como, pues, en mi pedo, ¿no? No, Y, cero. ya, van a ser... No, güey, o sea, Cero. yo he visto hoy en día y tienen que estar así, güey. O sea, prácticamente el cómo te muevas tú, ya transmites visualmente también a las 100%. personas que Como te la están energía, escuchando, ¿no, güey? Como 100%. Sí, güey. parte Sí, de sí, la sí. energía, como la actitud, güey. O sea, que si Así te es. ven echando buena fiesta, también la gente Obvio. se Eso es prende. una realidad. O sea, Claro. al final, el artista como tal es un performer. Y es como, no sé, o sea, cualquier artista que tú vas a ver a un concierto, pues si lo ves ahí echando hueva, pues es como que... Fíjate qué que Claro. ahorita me acordé de uno, no sé si tú lo viste, güey, en el Pal Norte de hace 2 años, Ajá. ¿A quién? que fue creo que Danny Ocean, Ajá. o fue un Pulso GNP, no me acuerdo, güey. Creo que creo fue que- Pulso. O sea, pero ese güey iba solo, o sea, muchos artistas, DJs y todo, iban con sus bailarines, o sea, iban con un buen performance. Claro. Y ese güey iba solo.
Y la verdad es que cuando se paró, como ya era en un momento donde ya había mucha gente, güey, o sea, no era de los primeritos, o sea, No, ya claro. le iba a abrir a Pues uno, es Danny a Ocean. uno muy pesado. Yo decía, no mames, no se ve que que traiga más personas o así, güey. Ujú. Y a pesar de que él estaba solo, güey, lograba prender a la banda como si tuviera sus músicos. Pues es que Pero es el estaba chiste. solo, güey. Yo dije, no mames, qué cabrón está. Justo creo que también de ahí deriva la siguiente pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cómo eliges o construyes los sets dependiendo si es festival o si es evento abierto o si es fiesta? ¿Y qué tanto depende la energía del público para que tú adaptes como lo que traes? Es que ahí te va. Con la energía del público es al revés. Yo siento que ellos se adaptan a mí. Ok. O sea, yo intento echar la fiesta necesaria para que digan, no mames, sí hay que echar fiesta. ¿Sabes? Ok. Porque es muy distinto, no sé, si yo los veo todos sentados y yo me ahuevo, es como, Pero en cambio, si empiezo a echar yo fiestita, la gente va a empezar así como de, mira, vente, vamos a ver. ¿Sabes? Y para armar un set, yo no armo como tal sets, hermano. O sea, en el sentido de que yo no voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Yo lo que hago, por decir, en el antro es mucho leer a la gente. O sea, lo que sí tienes que estar actualizado en la música. Siempre, siempre. O sea, los hits y que esta rola y que esta rola y que esta rola. O sea, obviamente hay rolas que pues, no pongo, que no me gustan. Y como DJ, como artista, llega un punto en el que dices, güey, pues si no te gusta, como ¿por qué lo vas a poner, sabes? Pero las que sí me gustan y géneros, pues, concurridos, electrónica, reggaetón, pop, hip hop, lo que sea, pues tienes que llegar y lo que hago es las descargo y las pongo en carpetas. O sea, sé que aquí está lo nuevo de hip hop, sé que aquí está lo nuevo de reggaetón, sé que aquí está lo nuevo de electrónica y es mucho ir leyendo a la gente, ¿sabes? O sea, es, por decir, yo normalmente cuando llego al antro empiezo y siempre no sé si yo empiezo a tocar a las 12, le digo al residente o al que está haciendo el warm-up, oye, regálame 20 minutos, media hora para warm-upearme yo. Eso fue un consejo que me dio un gran amigo que se llama Dam, que también es DJ. El buen Bruno. Ajá, el Bruno. Le damos un saludo. Saludote. Y ese güey llegó y me dijo, oye, ¿sabes qué, compadre? Para que te quites como el nervio, así de que empieza. Entonces empiezo a warm-upearme y en esa media hora como que empiezo a aventarles un poquito de todo. Porque así ya veo si la gente es más poperona y les aviento más pop. O si la gente es... O sea, todo es electrónica, pero como remixeado. O les aviento vocales latinas o como reggaetoncillo y ya veo como que bailan, ¿sabes? Entonces ahí ya voy viendo cuál es el estilo como de el la... gusto, güey. Exacto, bueno, exacto, sí. el gusto de la noche. Porque me han tocado veces en las que tengo que poner, no sé, un 70% reggaetón y 30% electrónica. O... En ese 70 es 35 y 35 pop con reggaetón y lo demás, ¿sabes? Entonces es como ir leyendo, ir viendo cómo, qué es lo que los levanta. Porque al final, si yo pongo lo que yo quiera, perdóname la ofensa, pero es una mamada, ¿sabes? Sí, claro. Mejor, güey, les pongo Spotify, Sí, ¿sabes? Sí. Pero lo que yo siempre he dicho es ponerles la música que ellos quieren escuchar de la manera en la que a mí me gustaría que me la pusieran. Sí, fíjate que esa filosofía está muy padre y se aplica en un buen de casos. Yo lo he visto mucho por ejemplo, con clientes así. Cuando luego uno trata de vender algo. Claro. Y no, güey. O sea, me acuerdo que una vez me dijeron, es que el pedo es que luego uno quiere vender algo y es como, no, güey, véndeles lo que te están pidiendo que les vendas, no lo que tú quieres venderles, güey. claro, no. Entonces creo que es muy aplicable eso. Y tengo una duda, ¿cada cuándo actualizas esas carpetas? O sea, Cada 8 días. Cada 8 días Cada estás, 8 a días. ver, ya salió esto, ponlo. Yo tengo en mi pared, así como ustedes su estudio, yo tengo en mi estudio tengo un calendario y en ese calendario me organizo qué días hago qué. Entonces yo todos los jueves, o sea, de hecho mañana me toca, me siento, ya salió toda la música de la semana pasada, o sea, porque normalmente en Spotify los viernes salen todos los releases nuevos. Y los lunes hay una carpeta que se llama Discovery Weekly, que son rolitas que te va como mandando. Entonces me pongo a escuchar, y tengo una carpeta, o sea, tengo miles de carpetas, pero hay una sola que dice que se llama checar o probar. Entonces ya la pruebo, si sirve, chingón, me la guardo, y si no sirve, pues bye. Entonces ahí voy poniendo como acomodando mi música, porque pues el chiste, pues eres DJ, ¿sabes? Hay que andar actualizado todo el tiempo. Además, creo que también una herramienta que me imagino te funciona un buen es TikTok, ¿no, güey? O sea, por ejemplo, descubrir... Yo así he visto en TikTok
muchas rolitas como de Electro que digo, no mames, qué 100%. rolota, güey. Jamás la habría descubierto en Spotify o bueno, no sé. Pero la ves en TikTok y dices, Y no muchas mames. rolas por eso se hacen famosas. Por TikTok, porque se hacen virales. Sí. Es como la del padrecito, güey. La de la iglesia que güey, hace afuera de la iglesia, güey. Es un DJ, ¿no? Y- Es el sí, es un, padrecito, di- es un y DJ. muy cabrón, ¿no? DJ Yo tengo Padre. entendido. Ajá. Sí. O algo así. No sé cómo se llama, güey, la neta. Pero... No, pero sí es chido, sí lo he visto. Pero, güey, o sea, tiene muy Sí, buena güey. mezcla, güey. Y sí dices, güey, pues sí voy a la iglesia por él, güey. O sea, la neta. Y, ¿Te y es lo imaginas ahí? chingón, la neta es lo chingón de las redes sociales, o sea, porque ahora ya es una herramienta más. ¿Qué tan, o sea, tú lo usas mucho para, tanto Sí. para llegar a gente Como para, sí, como o para sea, descubrir la otros neta, DJs, ¿no? yo estoy en contra mucho de las redes sociales, me dan mucha hueva, discúlpenme, mucha hueva, o sea, andar, exponiendo mi vida, pero no lo entendía hasta Ok. que dije, es una forma de llegar con la gente que quiero llegar y al final les expongo lo que yo quiero que vean, ¿sabes? O sea, es como... Entonces ya tengo como un plan de contenido, así como de este día hago esto, este día hago lo otro. Y me ayuda mucho TikTok, Instagram a encontrar canciones nuevas, DJs nuevos, sets nuevos, o de repente una canción que me gusta y que digo, ya la había escuchado, ¿dónde? En TikTok y ya los voy guardando, entonces ya es más fácil. Sí, o sea, al final es usarlas de manera inteligente Exacto. para, oye, tanto mostrar tu Usarlas trabajo, güey, pues Exacto. no tanto de ocio de perritos ahí Sí, 6 no. horas, güey. Llegó un punto, y es que creo que a todos nos pasó, o sea, llegó un punto en el que sí estaba yo así scrolleando lo idiota y dice, güey, ¿tú usas la red social o la red social te usa Sí, a ti? exacto. ¿Sabes? Entonces ya llega un momento en el que digo, o sea, para lo que lo quieres usar y lo usas. Oye, Michi, ¿cómo empezaste después de este camino de probar en algunos antros? ¿Cómo fuiste formando ya un poco más profesional todo tu trabajo? O sea, porque al final empiezas a hacerlo a lo mejor como un hobby, como experimentar, y de poco a poco se empieza a volver algo más profesional, ¿no? Porque le Claro. empiezas a dedicar más tiempo, empiezas a ir a lugares a lo mejor hasta más grandes, o ya hay un pago. ¿Cómo fue lo tuyo? O sea, cuando empecé, tiene muchos años que yo empecé, o sea, que quise, más bien, que tiene como 10 años, 8 años que quise. Pero el día que todo empezó, y jamás se me va a olvidar, fue el 12 de agosto del 2021. Porque ese jueves, un gran amigo que lo conoce en Rojo, llegó y me dijo, oye, cabrón, me van a dar la reapertura de Yanis. ¿Estás listo? ¿Quieres echarle? Yo, sí, échamelos. Y ahí puedo decir que empezó mi carrera porque de ahí fueron fechas y fechas y fechas Ok. y fechas y fechas. Pero yo también pues, tenía mi chamba, güey, porque yo no vivía de mis fechas. Entonces era como, pues sí, qué chingón la tocada, pero pues tengo que comer, Sí. ¿sabes? Y yo vivía solo, yo me empecé a vivir solo desde que tenía 21. Entonces era pues la comida y la chamba. Y empezaron a llegar más fechas. Y estuve trabajando en una empresa que se llamaba Camafil, en Ok. importaciones. Porque pues eso sí, mis papás siempre me dijeron la carrera, carnal. Sí. Sí, claro. O sea, me terminas una carrera y si quieres, y si no, te la chingada. Yo sí, entonces ya terminé la carrera. Hubo un tiempo, la verdad, en que, porque termino la carrera, empiezo a trabajar en Camafil y después nos pega la pandemia. Y entonces yo, en mi mente era como, no, pues es que esto de ser DJ no es para mí, la chingada. Y de repente dije, sí. Y justamente en pandemia, por TikTok, pues yo empezaba, tenía mi torna. Y empecé a practicar y a practicar y a practicar y a practicar. Trabajé en Camafil y después un amigo me dice, oye, voy a poner una productora. ¿Jalas? Y yo, es un brincote, porque pues es Camafil, que es una empresa importadora, lo de tocar y aparte una productora. Y yo dije, güey, ¿y qué renuncio? Y renuncié a Camafil y dije, güey, pues les aviso, tienen 2 semanas, hermanos. Y me dediqué a la productora, pero justamente a la productora le pagó pandemia. Entonces, según yo, era una señal divina. Que decía, no, güey, no, tú no estás hecho para esto. Y después de eso, entré a trabajar una zapatera que se llamaba Rudos. Y yo trabajaba en Mercado Libre, o sea, yo me encargaba de Mercado Libre de la zapatera. Y justamente, cuando fue el 12 de agosto, toqué y me empezaron a dar más fechas. Y cuando toqué en EDC, fue cuando dije, güey, yo me quiero dedicar a esto. ¿Y cómo llegó vida. esa oportunidad de EDC, güey? Pues la neta fue Rojo. O sea, me gustaría echarme flores, Ajá. pero yo estaba echando plática con unos cuates hasta que llegó unos Marco y me dijo, güey,
se hizo. Se juntaron las estrellas, nos hicieron caso los dioses de la música, porque siempre dice eso. Y se va a hacer, o sea, estuvimos tocando puerta. Y aquí, pues, como en todo, ¿sabes? O sea, es tocar puerta y tocar puerta y tocar puerta. Y la gente de Empo, que es una disquera, nos dio la oportunidad. Nos dijeron, güey, pues está chido el proyecto que traen. Denle. Fíjate, güey, que ahorita que estás diciendo eso, me acordé de la última entrevista que tuvimos con Serge, Deluxe. Claro. Nos estaba todavía no sale el episodio, pero ya cuando estén viendo esto es porque ya salió. Ya salió. Y nos estaba platicando que parte importante para llegar, por ejemplo, yo decía, oye, güey, ¿cómo conociste, contrataste a Tito, a Drake y todo eso, no? O sea, güey, relaciones. 100%. O sea, no es ser muy bueno o el mejor, sino es tener relaciones. Estar. Porque eso te va a abrir puertas, te va a acercar con gente que lo conoce, gente que puede dar el spot. Y creo que parte de esto es eso, ¿no? Que justo. Rojo tenía a lo mejor las relaciones y se acercó la oportunidad con... Y se dio. Con el momento, güey, y se dio, ¿no? Pero creo que también ahí hay algo bien importante que no mucha gente lo valora. Y es el hecho de ser buen pedo, güey. Claro. ¿Sabes? O sea, las relaciones puedes tenerlas, güey, sí. Pero si eres culero, no, ni jalan. No, sí. y aunque jalaran, güey, son relaciones culeras, güey. Claro. O sea, si tú eres culero, te relacionas con gente culera, güey. 100%. Y entonces, o sea, cuando tú quieres pedir a lo mejor un favor o que dices, güey, pues hoy por mí, mañana por ti, güey, ¿no? 100%. 100%. No, ni madres, güey, ¿no? O sea, ¿por qué chingados te voy a ayudar, güey, no? La clásica persona que yo estaba igual que tú, bien pinche jodido, güey. Yo pude solo, ¿por qué tú no? ¿No? Y todo el lado de la moneda de un cabrón de, no mames, pues yo también estuve en tu lugar, güey. Yo también tuve una depende patada, mucho ¿no? de las personas. Sí depende mucho de la actitud. La güey, neta, ¿no? güey. La actitud es... O sea, yo La siento que la neta. actitud es todo. La actitud que des ante la vida, ante la gente y con todos. Porque pues también a lo mejor, o sea... Hasta en su chamba pueden invitar a quien sea, pero dicen, ay, es que ese güey sí, la neta es medio mamón. Sí, nos ha pasado, güey. Justo, pero llegas y dices, pero no se siente como la química igual, no sé. No. Sí, no. No, cuando alguien es buen pedo, no mames, terminamos de grabar y, güey, decimos, verga, fue un putazo de adrenalina porque... Pues la plática fluyó chingón. Eso está la actitud chido, eso está chido. Se abre la puerta, oye, después hay que hacer cosas, ¿no? Claro, No, pues, siempre. claro. Y cuando hay alguien con una actitud medio pesada o... Hasta se siente, la vibra se siente. Yo Güey, soy mucho de terminamos vibras. hasta como bajoneados de verga, Cansados. güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, güey? Sí. ¿Fuimos nosotros? O sea, que te empiezas a preguntar cosas, ¿no, güey? Sí, Pero sí, al final la actitud, güey, Es que la actitud es importantísima en todos los aspectos y todos los ámbitos, güey. En todo. Y creo que, digo, tenemos la oportunidad de conocerte ya desde hace un rato. Gracias. Y la neta, pues creo que siempre hemos tenido la misma perspectiva, ¿no? O sea, de, no, pues güey, o sea, sigue creciendo, sigue haciendo cosas y sigue siendo el mismo cabrón, güey. O sea, Pues es que es el qué chiste. chido, güey, ¿no? Es el chiste. Y no el hecho de que, o sea, por ejemplo, es un decir, güey, pues ya estuviste en EDC, güey, ya tocaste en Fórmula 1, en Fórmula E, güey. O sea, cabrón. Ya no eres o sea, perdón por la expresión, ¿no? O sea, ya no eres un DJ pirata, güey, ¿no? Sí. O sea, ya no eres un DJ Los DJs pedorro, piratas güey. se ven mal. ¿No? Justo. Sí, ¿no? Y tú como Y tu papá te ves peor. güey. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos, no? Chiste 2000era, Sí, güey, Sí, ¿no? güey. justo. Chiste 2000ero, güey. Pero al final es eso, güey, ¿no? Y tú muy fácilmente podrías decir, ay, güey, no mames, ¿no? Pues es Ni te que, topo, güey. güey, es justamente lo que dicen, es la actitud. Y algo que a mí, no digo que me caracterice, pero tú nunca sabes, o sea, nunca sabes para quién trabaja el mundo o qué pueda hacer. Y mi mamá siempre me dijo, güey, tú siempre con los pies en... O sea, la única persona en todo este pedo de ser DJ y todo fue... La que me apoyó fue mi abuela, Bueno, hasta me iba a meter a una escuela de contrabando, íbamos a decir que yo estudiaba en otra escuela. No, Literal. Qué chido, güey. Entonces, pero mi abuela siempre llegó y me decía, a ver, mijo, tú con los pies en la tierra, papito. Nunca olvides de dónde vienes. Porque tus raíces son las más importantes. O sea, tu papá, tu mamá, o sea, las personas que te siguen. Porque, güey, como tú dices, yo, pues, bien o mal, con la mano en la cintura podría decir, o sea, güey, es que no sabes quién soy, pero ese tipo de gente me caga, me zurra. Y pues qué güey va a convertirse en lo Por que, dos, güey. ¿sabes? Entonces, Sí, güey. y es más chido tener cuates, convivir y no sé, como cuando nos vemos así en eventos. Y es como, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Que me vean y digan, ay, güey, mejor vamos para allá porque yo viene ese güey. Y la neta, yo conozco gente que yo veo y es como de que, güey, déjame voy para allá porque la neta me caga, ¿sabes? No, y aparte hay gente en el mismo ámbito, güey. Sí, O no, sea, 100%. Yo también fíjate que lo que he notado últimamente es que, como lo comentamos hace un ratito,
de que ya más gente se está volviendo DJ, güey. O sea, no mames, en este año yo creo que he visto, puta, fácil 10, 15 cabrones diferentes, bueno, hombre y mujer, que ya, no mames, se lanzaron, güey, y ahorita, puta, ya están en todos lados y están pegando muy cabrón, pero dices, no mames, o sea, antes era algo que a lo mejor y escuchabas muy de repente, ¿no? Así de, oye, pues que tal persona ya se hizo DJ, es que chido, ¿no? Pero, güey, hoy en día es así, güey, era... Pues no sé, güey, ¿no? Era camarera, güey, ahora ya es DJ, güey, ¿no? Cabrón, o sea, qué talento tan oculto, ¿no? No, perdón, pero también he visto personas que se hacen influencers, o sea, tienen números altos justo, y ya es como DJ, güey. Es como de... Es justo lo que voy, es que el pedo aquí... por ahí, güey. 100%, el pedo... Y yo siempre lo he dicho, y no es por echarle mierda a nadie quien esté en la industria, güey. Eso pero si te llamas... Pero si te llamas tan chingas, no. Pero Platanito, no, también es DJ, es que justo Platanito sí es DJ, güey. Sí, he visto sus lives pero en TikTok, Platanito empezó antes como DJ que como... Comediante. Como comediante. Payaso. Entonces, o sea, y eso es a lo que voy. O sea, uno nunca sabe, o sea, realmente quién es. Y una cosa es ser DJ y otra cosa es poner música. ¿Sabes? Es muy distinto saber ser DJ a poner música porque pues obviamente la tecnología que hay hoy, las tornas que existen hoy, güey, no es mal pedo, pero pues ya casi te dan todo, te dan tempo, te dan BPM, todo, nota, la puedes cambiar de nota, tienen un botoncito de sync que tú le pones sync y ya nada más le subes al volumen y ya, o sea, ya es muy fácil ser DJ, bueno, o poner música, por así decirlo, y es algo ahorita que está en tendencia. Pero pues no porque te digas ser DJ es que seas DJ. Es como los influencers. Yo de repente tengo, un video, un putazo viral que tiene, millones. Me llegaron miles de seguidores, mi amigo influencer. ¿Sabes? No. Sí. Entonces, no, porque incluso también siendo influencer o creador de contenido, pues obviamente también tienes pues tu chamba, güey. O sea, también obviamente no nada más es por los seguidores. Claro. Sino porque se supone, o en teoría, tendrías que aportar algo. A la sociedad. Exacto, ¿no? ¿Sabes? Claro. Porque digo, hoy en día también cada cosa que sigue la gente, güey. O sea, es que, güey, dices, hacemos... Mames, o sea, pero ese es el pedo que cabrón, tenemos. Güey. O sea, y eso me agrego a la lista porque luego hacemos famosa gente bien pendeja. Sí, güey. Y sin ofender a los pendejos que se hicieron famosos, pero... Sí, güey. Pero sí, o sea, ¿de qué manera tú llegas y eres influyente ante la sociedad? Porque hay gente que, pues por los números que tiene, de repente le creen todo. Y ese es el pedo. Sí, no, y aparte, bueno, a mí me ha tocado mucho videos que a veces sí me quedo pensando si son reales o no, güey. Uh-huh. Que a mí me ha pasado mucho ver en España, güey. Uh-huh. Más que nada, un cabrón que va entrevistando gente, ¿no? Y, pues, ¿cuánto tienes en tu cuenta bancaria, no? Pues, ¿qué tanto? Ay, cabrón, no, vamos, ¿y qué haces, güey? Mi primer pensamiento era OnlyFans, güey. Claro. Porque hoy en día también todo puta mundo redituable, cabrón, güey, ¿no? O sea, es lo que más pinches ganan, güey. Y digo, está bien, güey. Respeto, güey, no hay pedo, güey. Pero la morra así de, vendo pedos, güey. No mames. Vendo pedos, güey. No mames. Te lo juro. ¿No era como en China o algo así? No, no es mamada, güey. O sea, imagínate, güey. O sea, mi cara, cabrón. Es muy raro. No, es que, no, güey, es que sí. Mi cara, cabrón, fue como de, ¿qué? O sea, no mames, ¿no? Uh-huh. Y hasta el güey se le queda viendo así de, ¿qué vendes qué? Y le hace, sí, pedos. Vendo pedos. O sea, me marcan. Y ahí tírate un pedo, güey. Y dice, sí, ven a mi casa y te tiras un pedo en mi cara. Y ¿Neta? son 500 euros, güey. No mames, que existe eso. Y yo así de cabrón, no, bueno. Híjole, yo ganaría mucho varo, güey. Güey, yo cuando veo a Daniel digo, estoy perdiendo millones, cabrón, güey, ¿no? Ganaría mucho varo. Sí. Qué mamada. Eso no sabía que existía, sí, hermano. Y entonces, imagínate, güey, o sea, qué tan trastornada tiene que estar la gente, güey. Para precisamente, como tú dices, hacer famoso a alguien que hace una pendejada, güey. Es que hacemos, ¿no? O sea, hay mucha gente que yo de repente llego y digo, ok, qué chido que tú te hiciste famoso, güey. O sea, que sí le echaste huevo. Y que vale la pena, güey. Exacto. O que tuviste suerte también, porque esto de la fama también muchas veces es suerte, güey. De que... Sí, y se trabaja. O sea, sí, güey. Ahora sí, yo lo que sí he visto, porque justamente este año yo dije, no, pues me voy a tomar las redes en serio. O sea, vamos a pegarle, chinga. Y esto es todo un plan. O sea, neta, sí es todo un plan, pero justamente la suerte va acompañada como de la oportunidad ya cuando se juntan y pues ya llegaste y chingaste, güey. O sea, es chingarle. Pero también luego hay cada cabrón que obviamente por hacer mamada y media, pues lo hacen famoso, dices. O sea, ahorita me acordé estaba yo haciendo un
un video con Christian Vip de los tutoriales de guitarra. Ese güey lleva como 15 años en los tutoriales, o sea, lleva desde el inicio de YouTube, güey. Y me decía, güey, es que yo conocí al Macario, güey. El Macario y Macario... yo también tengo... No un productor amigo mío. No era la me decía, hostia, güey. sí, O sea, ¿no? era un chavito que tocaba, pero no era nada espectacular, güey. Y de repente hasta iba a algunas reuniones de él mismo con sus fans y así. Y si de repente de la noche a la mañana, porque así fue literal, el putazo de redes de que se hace viral y que no, la historia, que el barría y no sé qué. Y me dice, güey, eso es suerte, güey. Sí, también. Sí, es puedes, o sea, yo es digo como que comprarte es que depende, un ¿no? bote, o sea, yo lo veo así las redes, o sea, TikTok e Instagram, más TikTok, porque Sí. de repente algo puede Sí. explotar, pero es como comprarte diario, o sea, un video que subas diario es como un boleto de la lotería. No sabes si pegue o no, güey, pero cuánto pinche cabrón ya Sí, se hizo güey. famoso Sí. por un video. Ahora, lo chido es cuando tienes algo que aportar y que Exacto. aprovechas esa fama. Por ejemplo, si mañana te llega un video, le llega, no sé, a los DJs más cabrones del mundo, güey, tú ya estás preparado para cualquier cosa, ¿sí? Claro. Porque ya llevas años trabajando, porque tienes un profesionalismo en eso. Pero si, no sé, nosotros nos ponemos a DJ y llega putazo, güey, no estamos preparados. Sí, o sea, claro. nos ponen en un escenario... ¿Qué y vas lo a mejor hacer la en ese cagaríamos, momento? Claro. Probablemente, ¿sabes? Y que de hecho también creo que pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, con la señora que hacía el de pum pum pum. ¿Cómo? Sí, el que te enseñó, un bailecito, ¿no? Ajá, el que le hace sí, así, sé cuál, güey. sí sé cuál. Y güey, o sea, viralísimo a la chingada y hasta salió en Hoy, güey, y todo el pedo, o sea, ¿a qué grado, güey? Es como que escala tanto el pero hoy desmadre. dónde está, güey. Es que justo, es justo eso, güey. O sea, fue un pinche dedo de suerte y después dijo, pues qué chingados hago, güey. ¿Sabes? Sí, se le acabó su... O Porque sea, son ahí 5 ya- minutos. El pedo no es llegar, y eso es algo que Sí, siempre sí, me ha sí. dicho mi jefe. Sí. El pedo no es llegar, es mantenerte. Sí, eso es lo más cabrón. Entonces, estos güeyes, por decir, había otro güey, uno morenito que no sé, perdónenme, a la el de comodidad Wu, ¿no? Algo así, Ese, el de Así, güey. Que valió madres, güey. Yo lo vi en un episodio de... ¿cómo se llamaba? Esta serie es muy buena. Muy pendeja, pero muy buena. La de Nosotros los Guapos, con el Albertano y el... ya. Salen 2, 3 programas, pero ahorita lo buscas y Nada, güey. ya no existe, ¿sabes? Y así fue. Bueno, Sí, dicen sí. que lo que rápido sube, rápido baja. Sí, claro. Sí, y también creo que algo que tendríamos que buscar nosotros, tanto en la música, ¿no? Que, ya cuando incursionas, pues obviamente tratas de dejar esa huella Claro. de tu música, Claro. ¿no? Y que alguien diga, güey, si el día de mañana es un decir, tú desapareces de la música, güey, que diga, no mames, ¿te acuerdas de ese cabrón, güey? ¿Te acuerdas de esa así, música? güey, Sí. esa rola era suya, güey. ¿No? Y como pasó con, por ejemplo, hay una rola que me mama, güey, que se llama Blue de Eiffel 65. Ok, sí. Güey, es su única rola que pegó, güey. Sí. Es la única, güey. Es la única que pegó, güey. One Hit Wonders. Sí, y es la que hasta la fecha la sigo escuchando, güey. Me prende, güey. Y la pones en el pedo y, prende. Y, güey, en todos lados, güey. Claro. Y la escuchas en todos lados todavía, güey. Ujú. ¿Dónde están? ¿Quién sabe, güey? No, ya dejaron. Oye, y hay un chingo Pero de con una artistas rola, así. güey, ¿no? O sea, con una rola dejaste una huella impresionante a tal grado que ya hizo, por ejemplo, no sé cómo se llama el artista, güey. Pero hizo justamente el de I feel like a Ujú. la morra esta, ¿no? David Guetta. Ajá, con exacto. Baby Rexa. Ajá. ¿No? Y yo escuché y luego te Es la trae melodía. eso, güey, Sí, ¿no? sí, Y sí. es como, no mames, ok, esta rola es diferente, güey. Y ya como que le empiezas a agarrar amor, güey. Y este tipo de cambios que hoy en día ya estamos escuchando, por ejemplo, la de Sound of Silence de Disturbed. Sí, Ahora que ya le ya están, como ya le en están el haciendo un pam, chorro de ¿no? remixes. Sí, que ya todo el mundo quiere hacer ahí un remix, güey. Claro. Ya Sí, es y hay top, unos ¿no? que les pega, güey. Y hay unos buenos, o sea, la muy neta hay buenos, unos güey. buenos, o sea, hay unos muy buenos, muy buenos. Yo le hice un remix a Lamento Boliviano porque en mi ser sentía que le hacía falta un remix que pudieras cantar en la peda, o sea, en el Sí, sí, antro, sí. que pudieras llegar y cantarlo a todo pulmón y que reventara, porque es muy bueno. Sí, O sea, sí, a mí sí. se me hace una rolota. Sí, güey, sí. Pero no es una rolota que puedas llegar, o sea, como que te traiga euforia. O sea, nada Sí, más es no. como el coro. Y de ahí sigue igual toda la rola. Entonces dije, no, pues le voy a hacer un algo. Y justo es eso. Yo también, por decir, con mi música yo intento dejar mensaje. O sea, hice o sea, que casi nadie lo sabe.
entre yo y unos amigos hicimos una rola con instrumentos otomís, güey, con güiros, con y prehispánicos, o sea, con un pajarito que le echabas agua y se escuchaba el pajarito. Sí, chido, güey. Y cantan en otomí, la chingada. Hizo otra rola que se llama El Inicio, que habla, que es como como esa palmadita en la espalda de tú puedes, güey. De si tienes miedo, tú échale huevos. Entonces me gusta. Hice una rola con una gran artista que se llama Sandra, esta Pagola, que es guitarrista, y esas rolas, haz de cuenta, o sea, fusioné como la electrónica con su metal, por así decirlo, y tienen unos solos de guitarras que, bueno, pues raros, pero me gusta la música, ¿sabes? O sea, es lo bonito, experimentar. Oye, Michi, en esta experimentar, yo quiero que nos cuentes cómo es tocar en un spot tan grande como a lo mejor EDC, Fórmula 1, o sea, ¿cómo es esta experiencia, güey? ¿Y qué pasa después? O sea, te ves con otros DJs, güey, otros artistas, hay conexiones, ¿qué pasa, güey? Pues para la gente que no sabe qué es tocar ahí, güey, ¿sabes? Depende mucho, por decir, EDC tiene como su spot de medios. Entonces tú llegas y te presentas, oye, yo soy tal, toqué aquí, me encantaría poder trabajar, colaborar, ya sabes. Y ya te hacen como entrevistas. En Fórmula 1 no tanto, porque EDC sí es como muy... Pues sí es música electrónica. Más selectivo, ¿no? Ajá, pero es que EDC vas a ver al DJ. Vaya, o sea, ¿sabes? O sea, es un festival de música electrónica. Y Fórmula 1 no vas a ver un DJ, vas a ver a los carros. O sea, en este caso, pon tú a Checo Pérez. Sí. ¿Sabes? Claro. O sea, vas a ver la carrera y todo, y ya como que los DJs son un plus. Y son energías totalmente distintas. O sea, en EDC eres tú como artista. Vaya, o sea, no sé cómo explicarlo. Es como... van a escucharte. Ajá, digamos, es esa esencia que tú traes como artista, lo que tú le quieres dar a la gente. Y en Fórmula 1, que fue otro pedo totalmente distinto, es como una fiestota. Una pedota. Ajá, exacto, es una pedota, porque nos pusieron en el hospitality de Heineken, ya se habían acabado las vueltas de práctica, y entonces es como de que pues, la gente estaba echando fiesta. Sí. Entonces, la gente que va a ver a Fórmula 1, a los corredores, pues no es como que lleguen y digan, no va a estar el Mitch, vamos a ver ese güey, pues no, o sea, llegan y dicen, no, pues vamos a ver a tal, pero ya nos echamos una fiesta y echamos pedita, pues a ver, vamos a darle. Y ya les damos nosotros como esa... O sea, ese empujón, ¿no? Ajá, ese empujón de, güey, síguete empedando, tú puedes, mano, échenle. Y pues es totalmente distinto, pero en EDC, pues sí, es conexiones, relaciones, conocer a gente que está en el medio. De ahí conocimos muy buenos amigos que son fotógrafos, que son DJs. Y pues al final, no quiero decir que el medio es chiquito, porque no, hay muchos DJs, pero entre DJs nos conocemos, y más entre DJs buen pedo, por así decirlo. Quiero agregar eso, porque sí hay mucho DJ mierdita. O sea, hay mucho DJ que llega y que dice, no, sí, te apoyo, y no, sí, ven. Y a la hora de la hora no te quieren ver más arriba que tú. Entonces te ponen el pie para que no subas, por así decirlo. Pero los DJs cuates, que sí son buen pedo, o sea, nos seguimos, y como, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Oye, escucha esto, oye, escucha lo otro. Mándame tus rolas, las pongo, yo te pongo, ¿sabes? Es como... Sí. Pues, güey, chamba. Sí, algo sano, güey. Ajá, ¿no? Claro. O sea, es que al final somos cuates con un mismo propósito, ¿sabes? Y yo no lo veo, y se me hace medio culero, o sea, yo no lo veo así como de, no, es que si pongo tu rola en el antro y pega tu rola, te voy a hacer más grande. Pues no, güey, o sea, es que... Qué culero, ¿sabes? Que piensen eso entre colegas. Entonces, como, no, güey, o sea, la realidad, eso sí, si me gusta la voy a poner. También si me mandas una rola que está culera y que yo no quiero poner, pues no la voy a poner. Claro. O sea, ponerla por ponerla, no. Pero si es algo que dices, oye, te puedo apoyar en esto, te puedo apoyar, pues entre amigos. Sí, güey. Oye, y en este medio, ¿a qué DJs has conocido que digas, no mames, te he admirado un chingo y tuve la oportunidad de ver? Hay un DJ que yo lo veía y que decía, güey, verga. Que fue la primera vez que lo vi, fue en un EDC, que se llama Noisky. De ese güey hacía un batón, que es como reggaetón, pero electrónico. Mexicano. Tengo la fortuna de conocer a un chingo de los de la escena mexicana. Un chingo, y eso me da mucho gusto. Por ejemplo, ¿a quién es? Al quien tú me digas, de la escena mexicana, quien tú me digas. O algunos sea, que nos puedas por decir, contar. conozco a Besno, que es un gran DJ que lleva todos los años, que también tiene un podcast y es gran artista.
Por si alguien que sí quisiera conocer, que yo admiro muchísimo, se llama Jessica Odifret. Es una de las niñas que neta está poniendo el nombre de México súper en alto. Ya tiene su propio festival y todo el pedo. La neta está bien chido. Por tocar en La Quimera, tuve el placer de conocer y convivir con Mariana Bo, que también es de las mejores 100 DJs del mundo. No, o sea, vaya, de México. Tuve la oportunidad de convivir mucho con Le Twins, con otro gran DJ amigo que también es de Toluca, Michael BM, que también la anda rompiendo en todo el mundo y le deseo toda la suerte. Pues varios, la neta, varios. Son, o sea, te digo, los que son chidos, son chidos. Y nos llevamos. Los que no, pues hacen su grupito y ya, ahí están. Oye, ¿hay alguno que digas, no mames, mi sueño es algún día abrirle a tocar con Hardwell? Okay, hacer una rola con ese cabrón. Tengo una rola suya tatuada. ¿Sí, güey? Sí, o sea, yo cuando empecé en todo este pedo, yo veía a Hardwell y a Swedish House Mafia. O sea, están como los dos a la par, ¿sabes? Sí. Yo los veía y yo decía, es que yo quiero ser como esos perros. Entonces, hacer una rola con ellos, es más, sentarme a platicar con ellos sería para mí todo. Sí, güey. No, pues seguro sería que como sí, reafirmar, yo creo, el sueño, ¿no? Sí. Güey, o sea, por algo estoy aquí, cabrón. Por algo. Por eso llegué aquí, ¿no? Sí, 100%. Y sé, te lo juro. Oye, Michi, y por ejemplo, ahorita ya tocando aparte de la pasión y dónde has estado, a lo mejor y podríamos entrar en materia, güey, ¿no? Échale. O sea, mucha gente que nos está escuchando, viendo, que dijera, oye, güey, la neta, ser DJ hoy en día es remunerable, o sea... Sí. La neta, porque fíjate que muchas personas que empiezan en el medio es como... Es un decir, ¿no? Yo te hablo desde una perspectiva de espectador, ¿no? Claro, por afuera. El clásico, güey, pues como ¿cuánto crees que le paguen, güey? Pues como 2,000 baros la hora, güey, ¿sabes? Ajá. Digo, no necesitamos números fijos o claros, pero para una persona que diga, güey, la neta quiero ser como Mitch en el sentido de, güey, cabrón, yo ya quiero mandar toda la chingada dedicarme 100% a esto que es mi sueño, sí se puede, o sea, todo se puede en esta vida. O sea, eso sí es algo que siempre digo. Siempre mi mamá es la que siempre me dice, güey, tú échale, tú puedes, cabrón. Uh-huh. Todo se puede, sí se puede vivir de la música. O sea, sí se puede vivir de esto. Yo vivo de esto. O sea, 100% yo vivo de mis fechas. Vivo de estar tocando, vivo de producirle a la gente porque yo soy DJ y productor. Entonces, de repente, no sé, me dice los de Fondo Negro, güey, hazme una cortinilla, carnal. Ahí les va, ¿sabes? Entonces, hacemos... Sí se puede vivir de la música, pero... No sé, tienes que salir como de ese huevito. De, híjole, lo hago o no lo hago. Porque el miedo paraliza. O sea, por miedo dejas de hacer muchas cosas. Yo pongo mucho el ejemplo de mi mujer. Sin ofender a mi mujer, porque sé que lo va a ver. Porque siempre ve todo y es una gran apoyo. Pero a ella le dan mucho miedo las arañas. Y haz de cuenta que si ella veía una araña ya no se movía. Y lo comparo con lo mismo, güey. O sea, si tú tienes miedo a hacer lo que amas... A mí me pasa así, güey, también. Ah, es que él también es aracnofóbico. ¿Sí? Yo digo, no mames, cabrón. Luego sí le digo, es una arañita. Y le haces, está bien pinche gigante y eso no me da. Sí, güey, es que no mames. Sí, no, mi mujer es lo mismo. Y a mí no me dan miedo. Yo hasta las agarro y las saco. Sí, yo también, güey, sí. Me siento feo matarlas. Sí, yo también. O sea, eso sí, cuando estoy con ella tengo que matarlas. Eso te hace buena persona, güey. Eso te hace buena persona, güey. Sí, no me gusta matar animales. A mí tampoco, güey. Ni nada, pero X. El chiste es justo eso, el miedo te paraliza. Entonces, en el momento en el que dejas ese miedo, o sea, que neta dices, güey, yo no quiero llegar a mis 60, 70 años, 80 años y decirle a mis nietos, pues es que yo quise ser DJ, pero pues no sé, entré a gobierno. ¿Sabes? ¿Con qué huevos le digo yo a un nieto, un hijo, tú puedes y yo no pude? O si yo no lo intenté. Así es. ¿Sabes? Entonces, claro. yo soy mucho de esa filosofía. O sea, si ya lo traes aquí, ya nada más es materializarlo, güey. Y echarle huevos. Y es como, no, sí puedo, claro que sí. Entonces, obviamente es como instruirte en todo lo que necesitas. Entonces, no sé, por decir un ejemplo, cuando yo quise empezar a ser productor, puta, yo no tenía ni puta idea de música. Yo así como de, güey, o sea, abrí un proyecto y yo digo, ¿cómo? ¿Esto qué chingado se come? ¿Cómo se hace? Entonces dije, a ver, ¿qué necesito? Meterme a clases de música. Me metí a clases de piano, de producción musical y de teoría musical. Es como, pues ya, me fui instruyendo. Y también soy yo siempre fui bien malo para la escuela. Malísimo, o sea, malísimo. Lo que era mate, física y química, 10. Pero lo que era español, geografía, historia, no nada, qué hueva. Y siempre me iba de la chingada. Entonces, pero me gustaba yo autoenseñarme. Okay. Entonces, para mí no hay mejor maestro que YouTube, güey. Sí. Todo lo puedes encontrar en YouTube. Todo.
todo, o sea, dime lo que quieras y te lo encuentro, güey. Entonces yo buscaba, o sea, literalmente el primer programa fue un programa de YouTube y era como el módulo 1, cómo usarlo, módulo 2, esto, módulo 3 y así. Entonces, de que se puede, solo es echarle huevos. La neta, cuando alguien me cae mal, híjole, llegar y tener que poner una cara bonita porque alguien me cae mal, me estoy haciendo daño más a mí mismo Que a la Sí, te la estás persona, aguantando ¿sabes? O sea, todo, güey. cabrón, ¿no? que yo me empute porque alguien me caga es como un castigo para mí, güey. O sea, es como, ¿yo por qué me voy a sentir mal porque una persona... Entonces yo sí prefiero llegar y decirle, a ver, güey, tú me cagas los huevos cuando te vea... Es más, ni me saludes, ¿no? Yo no tengo un pedo si me quieres saludar o no. Pero pues tú allá, yo acá, güey, cada quien su pedo. Para mis pinches pulgas, güey. Sí, ¿no? sí, sí, a huevo. Sí, yo soy igual, güey. Y de hecho, por eso he perdido muchas amistades, güey. No, pero es O que... sea, la y es neta, que si no, perdón, no eran güey, ¿no? amistades, güey. O sea, sea, yo... exacto, güey. Yo sí soy de la idea, y eso me ha pasado, por si me ha pasado con Rojo. Yo a Rojo sí le digo sus cosas. Y a mis cuates sí yo llego y le digo, a ver, pendejo, la estás cagando por A, B, C y D. Si se emputan, ya tendrán dos trabajos, emputarse y en contentarse. Y si se van, es que nunca fueron cuates, güey. ¿Sabes? Porque al final un cuate, yo no quiero ser un cuate que a todo te diga sí. Qué hueva. Ay, no, sí. ¿Lo hice bien? Sí, hermano. Y por adentro, pinche rola culera. ¿Sabes? Sí, claro. güey. Entonces prefiero llegar y decirle, ¿qué crees? No. Aquí. Y si lo toman de quien viene, o sea, de la manera, porque yo lo hago con amor, ¿sabes? No lo hago con el dolo, afán. güey, Con el afán de chingar, o sea. Sí. Si por decir, yo tuve un problema, bueno, no un pedo. Fue como una pequeña discusión con un primo que también está entrando en la música. Y llegó y me dijo, oye, güey, ¿te puedo dar, o sea, te puedo mandarme una canción y me das feedback? Y yo, ¿seguro? Sí, seguro, sí. No, o sea, le mandé la letanía, güey, esto. Ay, no mames, pinche culero. Y le dije, güey, entonces, ¿para qué me preguntas? Sí, ¿Para qué me pides feedback si no vas a aguantar el feedback? claro. Y justamente la misma como comunicación tengo con... Sí lo conocen, a Chris Alba. Sí, el Chris. Sí. Sí, pues ese güey es productor de Grammys, hermano. O sea, ese güey ya está pesado. Sí, ya Sí, vino sí, aquí sí. 2 veces. Ya vino 2 veces justo acá. Sí, entonces haz de cuenta que Chris, yo cuando tengo dudas o algo, o sea, yo se lo mando a Chris. Y sé que Chris no me va a contestar así como de, ay, no, sí, échale huevos. No, es como, a ver, papi, tienes esto y esto. Y le falta aquí. Pero pues es que le estás pidiendo consejo a un cabrón que tiene Grammys, ¿sabes? Entonces es como... Sí, te va a dar la crítica profesional, güey. Exacto, dame una crítica porque a mí no me... O sea, sinceramente, yo siempre digo que yo nunca fallo, solo aprendo. Entonces, si yo llego y ese güey me dice, oye, ¿sabes qué? No sé, supongamos, tu línea de bajo está muy saturada, pues ya aprendí a no saturarla. En vez de estar saturando siempre una... O sea, ¿sabes? Es un ejemplo pendejo, pero... Sí, güey. No, y de hecho, por ejemplo, güey, yo soy mucho de... Si te van a dar una crítica, depende de quién viene, güey. Es justo lo que te O iba a sea, güey, decir. ¿de quién viene? ¿Del que nada más es porque sí, güey? Sí. O sea, güey, ¿quién es para que te dé una crítica? Claro. Y si es alguien pesado, que tiene ya un conocimiento en el área que te va a Claro. dar la crítica, bueno, güey, no mames, güey, te está ayudando a ser mejor, güey. Y que justamente regresando en materia al episodio, fue justamente esta parte, ¿no? Que, o sea, lo que acabas de tocar es algo súper, súper importante. O sea, el aceptar críticas constructivas. Sí, es que De la críticas persona constructivas... y correcta, güey. Destructivas. Sí. De la persona correcta, güey, te puede elevar, güey, o te puede hundir, güey. 100%. ¿No? O sea, realmente, o sea, es como si, es un decir, güey, que tú me vinieras a pedir de, güey, ¿cómo escuchas esta de electrónica? Y yo te digas una porquería, güey. Pues no mames, güey. Pues yo no sé, güey. 100%. No, O sea, y te lo voy a decir, ¿sabes qué? Desde mi perspectiva de no me gustó. claro. No de que esté mal, güey. No. Esto es que es tu oído a que te gusta. O sea, de que, güey, es que yo soy metalero, carnal. O sea, a mí lo que me pongas de electrónica para mí es ruido. Y no está mal, pero es justamente eso. Claro. O sea, Así es. también, y es que también todo este tipo de ¿cómo se llaman? De ¿Críticas? sea constructiva o destructiva, siempre hay que tomarla, siempre de quien viene. Y también se escucha muy cagado, pero también a veces es bueno no escuchar a nadie, güey. ¿Sabes? O sea, te voy a dar un ejemplo y lo puedo hacer con Rojo, güey. Y se sale esto en el episodio, yo no tengo un pedo, porque llegó y me dijo, güey, pues haz Afro House o reggaetón, que es lo que todo mundo está haciendo.
Y dije, no, papi, discúlpame, pero yo no soy como todo el mundo. O sea, yo no... Las rolas que yo hago, yo no las quiero para que sean... O sea, yo no quiero que sean virales. Yo no quiero que sea un putazo en ese sentido. Yo creo que mi música, cuando la escuches, digas, no mames. Este güey, o sea, ¿sí me explicó? Sí, algo nuevo. Ajá. Algo novedoso. Güey. Deja tú algo nuevo, que algo se mueva en ti. O sea, yo tengo una frasecita bien pegada. Para mí la música es como se escuchan los sentimientos. ¿Sabes? O sea, porque... Okay. Mi papá, así siempre me decía, mi abuelo, haz de cuenta que mis abuelos se fueron a vivir a Valle cuando yo estaba muy chiquito. Entonces siempre que iba a verlos a Valle estaban escuchando música. Y a mi abuelo le fascina la música. Pues les digo que él tenía como su grupito de rock que se llamaba Yacaré. Entonces siempre me decía mi abuelo, ahí te va. Y se los pongo a ustedes porque es una realidad. Hay una rola que tú ya le dedicaste a tu mujer. Entonces, cuando escuchas esa canción, te acuerdas de tu mujer. Y tú hay una rola que le dedicaste a un cuate o que le dijiste, no mames, escucha esta rola. Y cuando la escuchan juntos... Sí, algunas ex, ¿no, güey? Que dices, no mames. Lo que sea, pero es un sentimiento, güey. Es una emoción, es un pensamiento, es un... O sea, yo me acuerdo mucho de las rolas que me cantaba mi mamá. Sí. ¿Sabes? O sea, hay una de Alejandra de Guzmán que es la de Yo te espera... Esa canción, para mí me la pones y es mi mamá, 100%, ¿sabes? Sí. Pero hay una canción que me recuerda a mi vieja. Hay una canción que me recuerda a un cuate. Hay una canción... Entonces, si ese sentimiento lo agarro yo y lo puedo como plasmar, así como en la música... Y así como te hago escuchar, te hago sentir, güey, yo con eso ya gané. Justo esa parte en cuestión musical es, yo creo que uno de los puntos más importantes, independientemente de que sepas mezclar, sepas componer o puedas, pues sí, tocar cualquier tipo de música, transmitir. Para mí ha sido de las cosas más perras que he tenido que hacer. Claro. ¿No? Digo, hablando de artista a artista, ¿no? Cada uno en su ámbito. Pero sí, güey, o sea, cuando tú veías a esa persona, güey, y yo también, o sea, como lo mencionaste, ¿no? Yo amo la música también y sé cómo, a lo mejor y no transmitirlo en el sentido de que yo diga, a huevo, ya sé cómo, pero es que a mí me apasiona, güey, y yo doy todo, güey. Pero es que cuando te apasiona justo se ve, se siente, o sea, cuando lo haces, híjole, yo lo he visto con muchos DJs, cuando lo haces por ser DJ o por el farito, por el spotlight, porque te vean, se nota. Como se ve forzado, sí, ¿no, güey? Ajá, deja tú forzado, o sea, porque hay muy buenos actores y actrices, ¿sabes? Deja tú forzado, pero se siente, o sea... Yo no sé si a ustedes les ha pasado de que de repente ven un artista o un alguien en la calle y dicen, porque yo te digo, yo soy mucho de vibras y se vibra. Se siente. Sí. Cuando alguien sí lo hace como por amor. Sí, o sea, amor así de que... O sea, hay otro DJ en Eufórico que se llama Sebat. Que, güey, también es buen pedo. Ajá, y ese cabrón cuando toca, hermano, lo sientes y él lo mueve y lo hace. Y él es como muy, muy de ademanes y moverse y bailar. Y tengo otro cuate que también está dentro de la agencia, que se llama Luis, que es como DJs W Lords. Él no es tanto de expresarse, o sea, de moverse y así, pero cuando toca, también lo sientes, o sea, y lo ves con una cara de, ya sabes, o sea, que está disfrutando lo que hace, güey. Exacto, y cuando lo disfrutas, es como, güey. Sí, es que... perdón, pero también tiene mucho que ver, creo que tú decías, mantente apasionado y auténtico con tu género, con tu tipo de música, ¿no? Sonido, que te hace vibrar. Claro. Y que no quiere decir, güey, que no estés abierto a después mezclar un tipo de género con otro, no. Güey. Porque luego se puede interpretar como, ¿cómo? ¿Entonces nunca harías reggaetón? No, güey, yo amo el reggaetón, güey. Hoy soñé y tengo esta idea y qué pedo voy a fusionar. Güey, justo. Se fusiona y se hace, güey. Güey, hay unos brothers que se llaman Clase 12. Son unos artistas también de aquí de Toluca que cantan reggaetón. Les dije, hermanos, como tal yo no hago reggaetón. Y ojo, no digo que no hago reggaetón porque no me guste. No, yo amo el reggaetón, güey. Perrearle hasta el suelo está cabrón. Sí. Pero me gusta el reggaetón viejito, ¿sabes? O sea, muy Don Omar, Wisin y Yandel y ese pedo. Ese no es el punto. El punto es que yo sé qué sonido traigo para mi proyecto, ¿sabes? O sea, para lo que es Mitch Flores. Pero por decir a estos chavos de Clase 12 que les estoy produciendo, que hacen reggaetón, les dije, oigan, ¿qué les parece si hacemos un combo de las dos? Les hago como reggaetoncito, pero electrónico.
Les mandé 2, 3 propuestas, así de, o sea, canciones que ya existían, así como de, se me antoja como algo así, me dijeron, va. Y entonces ahora le estoy produciendo como electro reggaetón. No sé. No, y justo está eso, ¿no? Que te digo que también lo padre de esto es que siempre estás explorando cosas. Claro, Porque es lo al final- bonito de la música. Porque al final no es solo no es encerrarte en algo. No. Y creo que también ahí empieza la evolución, ¿no? Porque la evolución es como estar aprendiendo de otros géneros, güey, conocer a otros artistas. Y ahorita retomando un poco sobre algunos artistas y talentos grandes de acá que tenemos aquí en Toluca. Hay o un chingo Metepec, de güey. talento. En Toluca hay un chingo de talento. Hay un chingo de hermano, talentos. Un chingo de talento. Y justo también es eso, ¿no? Rodearte de gente que tiene esa vibra y esos talentos, esos sueños, y que también te hacen llegar más lejos, ¿estás de acuerdo? Claro, que te sume. Aquí lo importante es que te sume. Y eso siempre lo he dicho. O sea, porque todos en la escena son artistas por algo. Por algo, o sea, quisieron entrar por algo, porque vieron un DJ, por un sueño, por lo que sea. Pero ya cuando estás dentro del medio y ya cuando estás, o sea, por decir, ustedes y yo hacemos totalmente cosas distintas, ¿no? Pero siempre hay una forma de hacer clic. Siempre hay una forma de sumar, de colaborar, de aportar. Entonces, con todo el talento que hay aquí, por alguna u otra razón, por envidias, por enojos, por celos, lo que quieras, te tiran mierda. Sí, y está pasa, bien. Güey. Es normal también. Exacto. Es porque la realidad, güey. Diría el Don Quijote, cuando los perros ladran es porque uno va avanzando, ¿sabes? Entonces, Sí, claro. al final, no importa lo que hagas, pero sí, creo que lo que sí importa es con qué intención la hagas. Güey, ¿sabes qué está bien cabrón ahorita que estás diciendo eso? Una vez que vino Chris Alba, Ajá. después me habló, güey, me dijo, oye, güey, tengo una rola, quiero hacerle un video. Y le dije, no mames, güey, claro, A güey, huevo, pues, es ¿qué que es pedo? eso. Y ya, güey, le grabo la rola, el videoclip, y después resulta que la rola, güey, es la que lo nominan a los Grammy. Y dije, no mames, qué cabrón, güey, porque Eso al está final cabrón. el video salió presentando el videoclip y yo dije, güey, ¿quién iba a imaginar? Es que eso Pero, está güey, cabrón. al final era unir es como esos talentos, güey, ¿no? O sea, y estar abierto, güey. Al así final de, tú haces ¿qué arte pedo, con la güey? cámara, ¿sabes? O sea, híjole, es que cada quien tiene como Sí, cada quien tiene su área, güey. exacto, Su como su área, expertise. exacto, su área de, güey, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto. Y ya cuando lo juntas, todo es como, no mames, traes un equipote, ¿sabes? Y eso es lo que yo siempre he dicho, o sea, a mí, o sea, pueden haber 15 productores, pero si 10 le echan hueva, ¿yo para qué quiero 10? El chiste es, a ver, si tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, es como relojito. Si tú funcionas, yo funciono, todo funciona. Y eso es lo Sí. chingón. Y luego, nunca sabes. Sí, Ve, sí, sí. lo de Chris, eso está cabrón. Sí, o por ejemplo, de aquí pueden salir cosas, güey. O sea, Siempre, al final, lo que güey, quiera. Yo, hermano, yo se los he dicho siempre. güey, no mames. Desde que nos conocimos, ustedes márquenme, lo que quieran hacemos. Oye, Michi, también de las dudas que teníamos es, ¿hay algunos lugares que te gustaría tocar, bares, antros de México que digas, güey, no sé, se me viene a la cabeza, uno de los más famosos es el Bar Américas, que está en Guadalajara, güey. Amaría tocar en Bar O sea, yo digo, güey, yo he ido 2, 3 veces y que verga, es güey. una fiestota. Que por cierto, yo tengo la teoría que Guadalajara es de los lugares o el lugar donde hay más antros más cabrones, ¿no? Pues depende mucho, o sea, es que también depende mucho. Para tocar y eso, Ajá. O sea, hay muchos lugares. Hay antros de nicho que es como lo que te gusta. O sea, Ok. porque si te das cuenta en Bar Américas, pues, güey, escuchas un solo género. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y hay antros de open format. Tipo, no sé, ahorita los que están más fuerte pegando a nivel nacional, no sé, un de normal. Sí. ¿Sabes? Que ellos están arrasando. O Mesontle también, que son cosas totales. O sea, yo siempre los pongo como, no a comparar, porque no creo que no es bueno comparar, pero son cosas totalmente distintas. O sea, tú sabes si quieres echarte una fiestota, te vas a Mesontle, porque el Sí, sí. estilo que tiene el lugar es 100% para eso. Pero si tú quieres echarte un no sé, algo electrónico y un poquito más fresco, te vas a de normal, ¿sabes? Y en lo que están haciendo en la República está muy cabrón. A mí, lugares que me fascinaría tocar, güey, Bar Américas, como nicho estaría cabrón. Por decir, el fin de semana me toca de Normal Jalapa y también es una fiestota de Normal Jalapa. ¿Este fin? Sí, este Ah, fin, qué si chingón, gustan, güey. vámonos. Estaría chido. Vámonos a Servicísima, Jalapa, güey. se la van a pasar chido. Por decir, aquí en Toluca,
también hay buenos lugares de fiesta, o sea, hay muy, muy buenos lugares. ¿Cuáles podría recomendar a la banda? Pues uno donde yo toco mucho es Mutec, y la neta es muy Mutec. bueno. O sea, es muy bueno, echan mucha fiesta, y eso Ok. está chido. O sea, la neta está chido, porque echan mucha fiesta, y como que traen su desmadre, y traen como su conceptito de los aliens, y está muy chingón. La neta está muy chido. Oye, oigo, ahorita que estás justamente comentando esto de que hay un chingo de fiesta, hace un rato nos comentaste que tú literalmente ya no tomas. Bueno, no tomas, ¿no? casi no. En las fiestas y todo eso. No. Que luego uno creería que un DJ es sí, el más justo. pedote, güey, Sí, ¿no? güey. O sea, justo, ¿cómo haces para justamente separar la fiesta que podrías llevar interna a la fiesta que podrías llevar externa? Claro. Y obviamente me imagino que también es cuestión de mentalidad, ¿no? De Sí, 100%. quiero hacer mi trabajo de una forma sobria. Es que ¿no? justo le diste al clavo, hermano, porque al final para nosotros también es chamba. ¿Sabes? O sea, yo pararme en un antro Sí, 4 o estás 5 chambeando, horas, güey. Sí, o sea, yo estoy trabajando, porque yo termino y a mí me pagan. ¿Sabes? Que mi chamba sea empedarte a ti es cosa distinta. Sí, claro. Entonces, el tema de por qué ya no tomo, o sea, no te estoy diciendo que ya soy abstemio, no, no, Sí, o sea, si o sea, te antoja, te echas tus chevecitas el 15 de y ya. septiembre, o sea, apenas toqué en Valle en un antro de un amigo, me puse hasta el dedo, carnal, pero escojo mis batallas. Sí, sí, sí. Yo aquí no me gusta tomar porque a veces la fiesta o el alcohol te hace hacer cosas que no está tan chido. O no trabajas de la misma manera. Yo amo la música, entonces así, o esté pedo o esté sobrio, echo el mismo desmadre. Pon tú que pedito lo echas un poquito más porque como Sí, que sí. te suelta. Pero sí intento darle ese respeto también a mi chamba. O sea, ya cuando yo termino de tocar y ahora le quieren echar fiesta, vámonos a echar fiesta. Pero antes de tocar, O en el Inter, ¿no? ¿qué crees? Es que no soy tan... O sea, mientras estoy tocando, te digo, normalmente te llevan que tu catering, que es un pomito, ¿no? Y invito amigos y así, te lo juro, y así firmado. Yo soy de los que me tomo 2, 3 cubas en toda la noche. Pero sí soy de los que agarra el pomo y cuando va pasando un cuate... ¡eh! ¿Ya sé si me explico? Sí, sí. O sea... Sí, parte del show, Sí, pues, ¿no? Un poquito. Exacto, güey. exacto. Entonces, pero pido mucha agua. Y lo que hago mucho, que pues a lo mejor aquí me estoy poniendo yo solito la soga en el cuello, yo tomo, por decir, yo me gusta mucho el tequila. Entonces tomo el tequila con agua mineral. Entonces, para cuando ya no quiero que me den alcohol, o sea, o digo que si estoy tomando, es por agüita mineral. Sí, salud, es mi agüita mineral. Sí, sí. Porque por lo mismo que sienten que, o se piensa que el DJ sí es bien pedote y droga y la chinga. No, sí somos sanos. Sí, me voy Más al bien gimnasio. existen, ¿no? Existimos. Existen, Porque sí, güey. sí conozco muchos. Por decir otro que te puedo decir que es igualito a yo es Bruno Dam. Es igual a mí, o sea, también es de los de en la mañana se va al gym. Muchas veces en tocadas, y la última tocada, o sea, para ser bien puntuales, que fue en Villahermosa, antes teníamos que estar a las 10, 11 en el lugar, a las 7 estábamos en el gimnasio él y yo. Llegamos, bañito, cena y vámonos. Sí, sí. Sí, como al final es tu trabajo, tienes que adaptar tu vida también a, güey, me toca entrar a las 12 de la noche, güey, pero pues también tengo que hacer ejercicio, Claro, güey, es que, güey, comer son sano, güey. Las desveladas, o sea, yo no sé, Sí, sí, sí. cuando ustedes te desvelan, ¿qué les pega más, la peda o la desvelada? No, La mames, la desvelada, desvelada, ¿Sabes? güey, Es sí. una chinga la desvelada y al final, pues, mi mamá, yo amo a mi madre porque siempre me dice, tu templo es tu cuerpo, cabrón. Tienes que cuidarlo porque estas patitas que te llevan a todos lados son las que con las que te vas a morir, güey. Y el corazoncito y todo, o sea, todo esto es lo Y que... tu ma, pero hoy es viernes y el templo ya cerró. Sí, justo, y el templo ya cerró. Pero no, o sea, yo creo que lo importante no es no echar fiesta. Sí, sí, sí. Y tampoco también ser abstemio de no, güey, es el alcohol para allá. No, o sea, porque también está rico echarte las perlas con los Sí, cuates. güey, Y claro. los El 3 equilibrio, shots. el equilibrio, Justo, güey. buscar ese punto, ese balance. Y yo no lo hago mientras trabajo, por así decirlo, porque también no está chido como faltarle el respeto a la chamba. Ya bien pedo y no está tocando, güey. Sí, o Sí, que el claro. dueño del lugar te vea y diga, no mames, este Sí, güey güey, está ahogado. Exacto, cabrón. y prefiero yo Claro, claro. llegar y sacar a la gente así como de, güey, pues ya los Sí, viste, sí. se les fue, me gustaba mucho gusto, muchas gracias, no, pues les gustó todo bien, mi paguito, porque me ha pasado, güey, o sea, me llegó a pasar de que no cobraba porque estaba bien pedo,
O que se me olvidaba, no sé, los audífonos, las memorias, una chamarra, mi mochila, dejé unos lentes, güey, o sea, ¿sabes? O sea, Sí. llega un punto en el que, pues, estando pedos es un poquito de pendejadas. Entonces es como, a ver, ya terminé, ya no le debo nada a nadie, ahora sí, ¿qué sigue? Pero antes, pues... Mínimo salir caminando derechitos bien, güey. O sea, que te digan, güey, este cabrón... No, además yo creo que ya terminas, güey, y ya estás cansado, como a veces decir, güey, aventármela y si mañana tengo otro, güey. Pues también eso está sí, cabrón, cuando al otro ¿no? día tengo otro, cero, ni de pedo. Eso sí, No la llego... aguantas, no, güey. no. Pero la neta, sí soy de echar aftercitos. O sea, sí me gusta echar aftercitos, así que de repente al Duba nos vamos ahí a echar fiesta. O justo luego llega mi mujer y me dice, tengo una botellita de vino en la casa y tú tienes un tequila. Llegamos, echamos 2, 3 y de repente ya cuando nos dimos cuenta ya son las 8 de la mañana, güey. ¿Sabes? Sí. Nos ha pasado. Pero, te digo, todo es con, o sea... Un balance, Ajá. güey, escoger las batallas, güey, creo que eso está 100%. muy cabrón, güey. Sí, 100%. pues, la verdad es que está bien chingona la filosofía que tienes porque es chido conocer gente que se dedica a un medio donde estás expuesto constantemente Claro. a un ambiente de fiesta, a un ambiente que en la cultura mexicana tal vez están acostumbrados a que fiesta tengo que tomar. Claro, 100%. O sea, yo la neta es que jamás me ha tocado, por ejemplo, un antro donde todos estén sobrios. No, y es un jamás. decir. No, Sí, Yo pero... entiendo, ¿no? Obviamente, güey. Yo entiendo que el lugar obviamente se presta, pues vendemos alcohol, güey. Sí, ¿no? 100%. Pero, o sea, es muy raro ver ahí a lo mejor en una tardeada, güey, o... no, pues vente a tocar en mi casa, güey, ¿no? Mis papás, pues cero alcohol, güey, entonces no va a haber alcohol, güey, ¿no? Y cada quien haga A mí sus- sí me pasaba con mis jefes, era como, no, pues si quieres traer a tus amiguitos, sí, pero sin alcohol, carnal. Y sí les decía, y era como, pues no hay pedo. Pero sí, o sea, es que justamente el medio artístico, más que, o sea, y el del DJ o el del cantante, sí. yo creo que muchos, y más por o sea, por los tabús que existían y de que los 80 y las fiestas, de lo de pedir y todas las chingaderas que han salido al aire, pues sí dicen, pero justo, o sea, digo, yo ya no quiero llegar a un punto en el que tenga que dejar de hacerlo porque ya estoy bien puteado, hermano, ¿sabes? O sea, que dicen, no, güey, ya no aguanto, no. O sea, como a esto me quiero dedicar toda la vida, o sea, obviamente ya va a llegar un punto en el que no toque en el antro, porque pues también van a decir, y señor de 40 años, ¿qué chingado está haciendo aquí el cabrón? Sí, claro. Pero yo me quiero dedicar a la música, 100%. Por eso también, por decir, cuando toco con mis taponcitos de audio, güey, porque luego cuando van al antro sales con el... Sí, para Sí, cuidar. sí. Exacto, entonces yo amo lo que hago. O sea, amo y adoro lo que hago, tocar, producir, hacer, deshacer. Entonces, por lo mismo quiero, pues, cuidarlo. Oye, amigo, y ya, ¿cómo explicarlo? Después de que ya tienes esta carrera, ¿no? Desde tus inicios, luego saltas me imagino que, bueno, el primer antro que nos mencionabas, Uh-huh. luego saltas a un tema ya muchísimo más profesional, ¿no? Que ya es EDC, es Fórmula 1, es Fórmula E. ¿Qué sigue después de esto? O sea, ¿qué sigue para Mitch Flores? O sea, Buscar más. ¿qué es lo que has pensado? A lo mejor a dónde quisieras dirigirte ahora o cuál es tu meta a corto plazo. Ve, a corto plazo, terminar de definir mi estilo. Okay. ¿Sabes? Porque al final, cuando toqué en EDC, nos dieron la oportunidad, la disquera que es Empo. Nos dijeron, güey, súbanse, trépense. Pero teníamos 2 rolas, hermano. Y algo que yo le digo a todos mis amigos que son artistas, y a todas las personas que yo conozco que se quieren dedicar al medio, si tú vas a ver, no sé, un ejemplo, a Metallica, no los vas a ir a escuchar covers de, güey, de Pink Floyd, vas a escuchar a Metallica, cabrón. Claro. Entonces, yo ahorita lo que quiero, o sea, lo que sigue para mí es aterrizar la idea, bueno, no la idea, el sonido, porque es un pedo, de quién es Mitch Flores. Para el siguiente paso es que vayas a escuchar la música de Mitch Flores, güey. O sea, ¿sabes? O sea, no a Mitch Flores del antro que te está poniendo los hits. los 50 hits, o sea, el top 50 de Spotify, porque qué hueva.
lo que yo quiero ya es como consolidarme como artista. O sea, amo, y eso es algo que yo le he dicho siempre. Yo amo el antro. Por el antro empecé y el antro me puso en donde estoy. Entonces, hasta que las piernas y hasta que la gente del antro me diga, güey, ya, carnal, ya estás muy grande, ya les diré, ya, va, ok, sí, ya chingón. Pero, como artista, sí quiero llegar y consolidarme a un punto en el que digan, güey, no voy a ir a escuchar reggaetón, no voy a ir a escuchar esto. Voy a ir a escuchar a Mitch, que es lo que trae Mitch. Entonces ahí ando construyendo, armando como todo el proceso, sacando música y empezar a sacar música. Sacando música. Justamente lo que decía, lo del remix de Lamento Boliviano lo hice muy a mi estilo, pero es una rola popular, ¿sabes? Entonces es irle dando como mi esencia, mi toque a las rolas y irlas tocando, irlas sacando y lo que venga. Ah, huevo. Oye, la gente que diga, oye, quiero seguirte la pista y así, en Spotify. En todos lados me encuentran como Mitch Flores. MITCH Flores. Porque sí, luego le ponen como Mitch. Igual ahí para que la gente sepa que publicas dónde vas a estar o cosas así, todo. Siempre todo, o sea, es lo que platicábamos al principio. Tú usas las redes o las redes te usan a ti. Entonces, intento usar las redes de la manera que sirven, pues, para andar subiendo cosas. Entonces, yo subo todo lo que tiene que ver con mi música, con fechas, con proyectos, dónde estoy, así, todo lo subo a redes. Oye, todo. Michi, bueno, ya por último, estas personas que nos están viendo o escuchando en este momento que quisieran incursionar en la vida de DJ, ¿cuál sería tu consejo para ellos? Que le den, sin miedo. Pero no solo para el DJ, para todo, para la vida. Porque vida hay una, hermano. O sea, antes también me daba un chingo de miedo de, puta, y si no la armo, y si no lo logro. Que justamente la rola que tengo que se llama Inicio, habla de eso. Y si no lo logro, y si no, es como, güey, quítale el no. Y si lo logro, y si lo hago, y si... Aquí el chiste es pegarle. Ser constante. Y yo tuve que tatuármelo, perseverancia, paciencia, constancia, o sea, porque es una carrerota, o sea, es largo el pedo, no es fácil. Pero pues también nada llega de la noche a la mañana y lo único que cae del cielo es agua y mierda. Entonces, pues sí. Qué buen consejo. Sí, pues es que es la neta, o sea, si tú te quedas así sentado, pues no te va a dar nada. Sí, no. Entonces es tú chingale, todo lo tuyo. Eso sí es algo que yo siempre he dicho, porque... Llegó también un punto en mi carrera en el que me empecé a comparar mucho con la gente que ya está. Es como, un ejemplo, Michael Bien, güey, yo lo conozco, ¿sabes? O sea, te puedo decir, yo me sentaba así como con ustedes y ese güey ya está en España, acá y acá y acá. Entonces te empiezas a comparar y se te olvida que los procesos son distintos. Sí, claro. ¿Sabes? Sí. Los caminos y todo. El camino de cada quien es único, güey. Aquí lo único que sí es no dejar de chingarle. No dejar de chingarle. Y por algo los caballos de carrera están 2 mierdas aquí, güey. Todo lo tuyo. Porque si te pones a ver qué está haciendo ese cabrón, o qué está haciendo esta cabrona, o es que ya llegó otra DJ, es que ya llegó... El mismo tiempo que te tardas criticando, haciendo, chingando a la gente, es lo mismo que te puedes poner, güey, tú una libretita con anotar ideas, la chingada, ¿sabes? O sea, es en qué enfoques tu tiempo y tu energía. No, excelente, mames, hermano. Qué chidos consejos. Mitch, gracias por haber venido. La neta es que Güey, nos has ustedes, dejado... Ya se nos hacía. O sea, nos ya has dejado hacía. muchas enseñanzas, güey. Bueno, y mucha admiración. La neta es que de aquí yo creo que la gente se puede llevar grandes cosas. Y pues seguirte la pista. La neta, vamos a dejar aquí abajo tus redes sociales para que la gente siga la pista. Y que te vayan a escuchar y que digan, no mames, güey, yo te escuché en Fondo Negro, claro, güey. sí. En cuanto salga me lo mandan y empezamos a compartir, que para eso es esto. Sí, así es, sí, bueno, pues ese va a ser el objetivo de todos ustedes, fonditos, para que, bueno, pues los sigan la pista. Así es, amigo. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Ojalá les haya gustado, así como a nosotros. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram, TikTok y Spotify, donde podrán escuchar todos los episodios, incluyendo este. Pues nos vemos hasta un próximo capítulo, amigos. Cuídense mucho, fonditos. Y chao. Adiós. Bye. Güey, estuvo bien chingón. Ay, huevo.